Bienvenido a Brother to Brother, un lugar de estudio de la palabra de Dios, donde Dios está presente, donde la esperanza es real, donde Dios es glorificado, donde su palabra cobra vida. Escuela sabática, reflexiones, estudios bíblicos y más. Gracias por estar aquí. Muy bienvenidos a su programa Brother to Brother. Les saluda como siempre su amigo, su hermano Gerson Anaya, contento y sobre todo agradecido con nuestro Dios por permitirnos llegar a una semana más de estudio en donde podemos nosotros día por día poder repasar esta lección. Así que recuérdense que tienen que tener su librito con ustedes, también la Biblia y algo con que tomar notas. Y también les voy a recordar como siempre de este programa de oración para que ustedes se puedan unir cada mañana, los lunes, miércoles y viernes a las 5 a.m. hora del Pacífico, hora de California, en donde usted puede llamar a ese número en pantalla y poner su número de PIN y unirse a las peticiones de oración todos los lunes, miércoles y viernes. Bueno, vamos entonces a poder nosotros orar para así poder invitar a que nuestro Dios sea el que nos dirija en este estudio. Si me acompañan, por favor, reverentemente, a orar todos juntos. Padre bendito del cielo, una vez más venimos ante su presencia, suplicando y rogando, Señor, que por favor perdone nuestros pecados, que nos dé de su Espíritu Santo para que nos dé la sabiduría necesaria. Porque necesitamos entender, Señor, estos temas tan importantes y tan especiales para nosotros. Por favor, sea nuestro Maestro. Ayúdenos tanto a mis amigos y hermanos que van a ver el video, como a mí, Señor, a poder exponer su palabra. Lo pedimos, lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy sí, mis amigos, ahí está el título, como siempre, ¿verdad? Lo tenemos en pantalla: Expiación horizontal, la cruz y la iglesia. Pero para nosotros poder entender esta parte, tenemos que nosotros que entender qué es expiación. ¿Qué significa el término expiación? Hay muchas palabras bíblicas que muchas veces no las entendemos y nomás a veces pasamos por desapercibido. Yo no soy, creo, el único a veces en que hay ciertos términos bíblicos que tengo que buscar la explicación en el diccionario bíblico. Bueno, ¿qué significa el término expiación? ¿O qué es la expiación? Y tal como se utiliza en las Escrituras, expiar consiste en padecer el castigo por los pecados, con lo cual se eliminan los efectos del pecado y el pecador, ¿verdad? El pecador arrepentido puede reconciliarse con Dios. Y para que nosotros veamos esto, el único que pudo o que fue capaz, la única persona que fue capaz de llevar esta expiación a cabo por toda la humanidad fue el Señor Jesús. Vamos entonces a leer el versículo de memoria. Ese versículo se va a encontrar en el libro de Efesios. Así que por eso les digo que es importante que ustedes traigan su Biblia. Va a estar en el libro de Efesios en el capítulo 2, versículo 13 y versículo 14. Y lo vamos a leer todos juntos. Dice: pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Cristo es nuestra paz, que de los dos pueblos hizo uno y derribó el muro divisorio. Efesios 2, 13 y 14. Vamos por un momento a usar nuestra imaginación y vamos a imaginarnos, ¿verdad?, que nosotros somos, perdón, que nosotros somos un gentil de origen griego. Pero, a pesar de ser un gentil de origen griego, hemos aprendido a estimar al Dios de los judíos.
De hecho, incluso nosotros hemos dejado la adoración a los dioses que conocíamos y hemos abrazado al único Dios verdadero. Mientras nosotros recorremos, ¿verdad?, el atrio y las columnas que estaban en el templo de Jerusalén, y podemos escuchar incluso los cánticos de alabanza, los cánticos de adoración, invocando el nombre de ese Dios verdadero, pero de repente, conforme vamos avanzando, nos encontramos con una barricada de piedra de 120 centímetros de altura y que tiene grabado cada pocos metros en latín y en griego este mensaje: ningún extranjero puede entrar dentro de la barrera que cerca el templo. Todo el que sea sorprendido será culpable de muerte. En ese momento, ¿cómo nos sentiríamos nosotros al mirar ese letrero, al escuchar los cantos de adoración, al oír esas alabanzas al Dios verdadero, a ese Dios que ya amamos en nuestro corazón, que hemos abrazado? Pero esa barrera y ese letrero que está cercando el templo, que nos dice que todo aquel que sea sorprendido adentro, o sea, traspasando esa barrera, será culpable de muerte. Creo que en ese momento nos sentiríamos bien, pero bien mal, tristes, nos sentiríamos excluidos, pero sobre todo los sentiríamos separados. Saben que en el libro de Efesios, en el capítulo 2, ese párrafo del versículo 11 al versículo 22, allí Pablo ve que la cruz de Cristo va a marcar una diferencia dramática, porque la cruz de Cristo va a destruir todas esas barreras y esos muros. La cruz verticalmente disuelve esa alineación, ¿verdad?, al reconocer al hombre, al reconciliar al hombre con Dios. Y la cruz también horizontalmente nos reconcilia a la gente entre sí, porque la cruz quita la enemistad y trae paz. Y en ese momento en que Pablo estaba escribiendo, traía la paz entre judíos y entre los gentiles, y los hacía una nueva humanidad. Porque juntos estos pueblos, tanto el judío como el pueblo gentil, se convirtieron en un solo pueblo, y juntos ahora, además de convertirse en un solo pueblo, se convierten en un templo, en una morada de Dios mediante el Espíritu, de acuerdo con Efesios 2:22. Pero la pregunta que nos debemos hacer es, ¿qué significa esta verdad para nosotros hoy en día? Y es por eso que vamos a comenzar abriendo el estudio en el día domingo, y vamos a poder ver cómo somos acercados en Cristo. Y para entender un poco más, vamos a comparar el libro de Efesios, el capítulo 2, del versículo 1 al 3. Ahí es donde se da la primera descripción de Pablo del pasado gentil de ese pueblo gentil. Y lo vamos a comparar con Efesios capítulo 2 y versículo 11 al 12. Y vamos a ver que aquí se enfatiza una nueva descripción del pasado. Efesios 2, versículo 1 al 3. Acompáñenme, por favor. Dice el versículo 1: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Versículo 2: En los cuales anduvieses en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Versículo 3: Entre ellos vivíamos también todos nosotros en otro tiempo, andando en los deseos de nuestra carne,
haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y ahora lo vamos a comparar con Efesios 2, versículos 11 y 12. Versículo 11 comienza diciendo: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Los gentiles que ahora eran creyentes en Cristo y miembros de su cuerpo, o sea, de la iglesia, en otro tiempo estuvieron totalmente separados de Israel y de la salvación que Dios les ofrecía. Pablo considera que para ellos es importante recordar su pasado, porque estaban ellos sin Cristo, sin el Mesías de Israel, estaban excluidos de la ciudadanía de Israel y eran ajenos a los pactos de la promesa que se le habían dado al pueblo de Israel. Y inconscientes de las promesas de salvación que Dios había ofrecido a lo largo de la historia de la salvación, la alineación de Israel y de la salvación ofrecida a través de este pueblo implicaban que en un tiempo estaban sin esperanza y sin Dios en el mundo. Además, en su existencia pasada, los gentiles se vieron envueltos en una gran disputa entre ellos y los judíos. Y Pablo da una idea de este odio arraigado cuando se refiere a uno de sus síntomas. Y uno de sus síntomas eran los insultos. Se insultaban entre sí. Los judíos ridiculizaban a los gentiles refiriéndose a ellos como la incircuncisión. Perdón, los judíos ridiculizaban a los gentiles y les decían de una forma despectiva la incircuncisión. Y los gentiles no se quedaban atrás, porque ellos hacían referencia a los judíos de una manera igual y le llamaban los de la circuncisión. Y eso claramente lo pudimos leer ahí en Efesios 2:11. Ahora, no obstante, Efesios 2:13 va a apuntar a algo radicalmente diferente. Porque Pablo ahora escribe: pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. O sea, ¿qué es lo que que ha hecho el cambio? La muerte de Cristo. La muerte de Cristo, su sacrificio, ha acercado a estos dos pueblos. En otro tiempo, les dice, en otro tiempo ustedes estaban separados, pero Cristo es el que los acerca. Y cuando Pablo describe a los creyentes gentiles como ustedes que antes estaban lejos, está tomando prestado un versículo de Isaías 57 y versículo 19, donde dice: paz, paz al lejano y paz al cercano, dice el Señor, y lo sanaré. Es por eso que en Cristo, mediante su cruz, los creyentes gentiles se habían acercado a todo aquello de lo que estaban separados. Recuérdense que estaban separados de Dios, sin esperanza y separados de sus hermanos judíos. Esta es la poderosa buena nueva que está en la descripción de Pablo. Que el hecho de que la cruz de Cristo pueda sanar el gran distanciamiento entre judíos y gentiles significa que todas nuestras divisiones se pueden resolver ¿a dónde? En la cruz de Cristo. Ahora, nosotros tenemos que poner atención, porque cuando estudiamos esto,
Estamos mirando, sí, que la cruz de Cristo los une, pero tanto los judíos como los gentiles necesitaban venir a la cruz de Cristo para que esta unión se llevara a cabo. Porque tanto de los dos bandos, tanto de gentiles como de judíos, hubieron grupos que no vinieron a la cruz de Cristo, y esos grupos hasta el día de hoy continúan en esas disputas y divisiones. Porque es necesario venir a Cristo. Y es por eso que también hoy en día, adentro de las congregaciones, puede haber este tipo de divisiones, en donde para que esto se lleve a cabo, para que esto se resuelva en la cruz de Cristo, es necesario que las dos partes vengan a la cruz de Cristo. Porque si solo una de las dos partes viene a la cruz de Cristo, las divisiones y estas disputas van a continuar. Pero que esté esa solución ahí, que esté allí esa solución para cada uno de nosotros, es una buena noticia. Porque esta buena noticia nos invita a considerar las divisiones que existen en nuestra vida, divisiones personales, y también las divisiones que existen en la iglesia. Y eso nos va a llevar a reflexionar sobre el poder de la cruz para superarlas. Escuche bien. Esa división únicamente se va a poder superar bajo el poder de la cruz. Y es por eso que es necesario que así como en esta época en Efesios, lo que Pablo está explicando, que fue la cruz la que los unió a estos dos pueblos. Por ende, los dos pueblos tuvieron que venir a la cruz para que pudieran superar esas divisiones. Y nosotros sería bueno que pensáramos, ¿verdad? Que nos preguntáramos, ¿de qué condición nos ha redimido Jesús? Porque es muy importante que nosotros recordemos en dónde estábamos cuando Jesús nos encontró y a dónde pudiéramos estar hoy en día si Él no nos hubiera encontrado. Porque la reconciliación, como lo va a exponer la lección del día lunes, es el regalo de Dios desde la cruz. Para entrar en contexto, vamos a leer Efesios 2, 14 al 16. Dice, Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y un nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Aquí Pablo describe la cruz y el pacto de la obra de Cristo allí en cada uno de estos pasajes de Efesios. Porque en el contexto del pasaje de esta semana de Efesios 2, 11 al 22, la cruz produce tres grandes ventajas para los creyentes. Primero, los gentiles que estaban lejos de Dios y de su pueblo son acercados. A ambos siendo ahora hijos e hijas de Dios y hermanos y hermanas de los creyentes judíos. Segundo, la enemistad. Esa palabra que en griego es ekran y relacionado con ekros, enemigo, entre los creyentes judíos y los creyentes gentiles, quedó destruida.
La cruz de Cristo elimina lo que parecía ser el estado permanente de hostilidad y guerra entre los judíos y gentiles, porque ellos eran unos arraigados enemigos. Ahora, en lugar de esa hostilidad, y ese es el número 3, que en lugar de esa hostilidad llega la reconciliación, porque el propósito de Cristo era reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz. Ahora imaginemos por un minuto una distancia grave que existe entre una madre y una hija que ha estado acentuada por años. Ahora imaginemos que la dificultad o el problema que hay entre esta madre y esta hija, y estamos utilizando, ¿verdad? Nada más como ejemplo una madre y una hija, pero esta puede ser un distanciamiento entre un familiar o entre una familia incompleta hacia otra familia, entre un lugar a otro lugar, entre un país a otro país, que se dan las situaciones. Ahora imaginemos que esa enemistad que posiblemente estaba llena de rencor, lleno de cólera, lleno de tal vez de enojo, lleno de envidia, se disuelve en un gesto de gracia y de perdón. Y entonces se va a hacer una reunión entre ambas personas. A eso que disuelve la gracia y el perdón, a ese rencor, a ese odio, a esa separación, que disuelve únicamente la gracia y el perdón, y se consigue llegar a una reunión mutua, a eso se le llama reconciliación. La reconciliación se va a experimentar en el momento en que cualquier persona, ya sea entre un miembro de iglesia o un familiar, se experimenta cuando deja de lado cualquier problema que lo divida y reconoce al otro miembro de la iglesia como un hermano o hermana, que acepta lo que se le ha ofrecido. Oiga bien, están aquí los dos pasos. Hay uno que reconoce, ¿verdad? Hay uno que reconoce el problema que lo está dividiendo y va y ofrece la solución a la otra persona. Pero para que esta reconciliación suceda, la otra persona tiene que aceptar lo que se le está ofreciendo. Entonces, si no se acepta, no puede haber una reconciliación. Si alguna de las dos partes falla, no puede haber una reconciliación. Ahora, la reconciliación no es un término mecánico o un término legal, sino que la reconciliación es un término interpersonal que celebra la reparación de las relaciones rotas. Al igual que Cristo nos reconcilia con Dios, Dios reconoce los méritos de Cristo para reconciliarlos a nosotros con Él, pero también nosotros tenemos que aceptar a Cristo como aquel que nos está reconciliando con Dios. Porque si nosotros como seres humanos rechazamos lo que Cristo ha hecho por nosotros, no puede haber una reconciliación entre nosotros y Dios. Es por eso que la reconciliación es un término interpersonal que va a reparar las relaciones rotas que hay. Y aquí Pablo se va a atrever a imaginar que la poderosa obra de Cristo en la cruz va a tener un impacto sobre las relaciones, no solo entre las personas, sino también entre grupos de personas.
A Pablo se le imagina que este acto, esta obra de la cruz, va a inundar nuestra vida de tal manera que va a destruir nuestras divisiones y va a disolver nuestras disputas y va a renovar nuestra comunión y comprensiones mutuas. ¿En qué medida nosotros podríamos necesitar aplicar estos principios para reconciliarlos con otra persona, con un familiar, o reconciliarlos entre, ya sea pueblos, congregaciones, entre amigos? Es una pregunta que cada uno de nosotros tiene que contestarse. Porque ya Cristo hizo su parte. ¿Cómo lo va a exponer el día martes? Él va a derribar el muro divisorio que había. Según el apóstol Pablo, ¿qué hizo Cristo con la ley de los mandatos y ordenanzas? Esa ley que se había utilizado de una manera errónea para crear una división entre los dos pueblos. Para entender, vamos a leer el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 14 y versículo 15. Mire lo que dice. Él es nuestra paz, empieza diciendo el versículo 14. Que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Versículo 15. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y un nuevo hombre, haciendo la paz. Probablemente aquí Pablo está aludiendo a esa barandilla o a ese muro de piedra que rodeaba el atrio de israelita en el templo de Herodes, con esa amenaza de muerte de la cual hablamos en nuestra introducción. Pero Pablo se imagina que este muro será derrumbado y que a los gentiles se les va a dar un acceso pleno para adorar a Dios también en ese templo. Y Pablo está exponiendo que la cruz remueve cualquier muro como este del que le estamos hablando. Y él les va a decir, porque allí nosotros tenemos que aprender que estos dos pueblos, judíos y gentiles, son realmente un solo pueblo. O sea, eso es el centro de lo que Pablo le está diciendo. Ninguno de ustedes son diferentes. Tanto judíos como gentiles son realmente un solo pueblo que necesitan un intercesor, que necesitan alguien que los rescate. Como ya lo hemos visto en las lecciones pasadas, todo el ser humano, todos los seres humanos estábamos esclavizados por el pecado. Estábamos sometidos por el enemigo. Y fue Cristo el que nos liberó. Fue Él el que pagó por nuestro pecado. Fue Él el que nos redimió. Y es por eso que cuando Pablo les hace ver de que ustedes no son dos pueblos. Ustedes son uno solo, con una misma necesidad. Alguien que tome su lugar. Sin embargo, hay algunos que creen que el capítulo 2 de Efesios y que los versículos 14 y 15 están enseñando que la cruz abolió o anuló los 10 mandamientos. Sí, y en los 10 mandamientos, recuérdense que había incluido el cuarto, porque si le quitamos el cuarto, estaríamos hablando de 9 mandamientos. Pero si nosotros pusimos atención claramente, lo vamos a leer otra vez, capítulo 2, versículo 14 y 15, para que podamos entender, amigos y hermanos, qué fue lo que se abolió ahí en la cruz. Versículo 14 de Efesios 2, una vez más leyéndolo, dice: Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. ¿Qué era esa pared intermedia de separación?
El versículo 15 lo va a explicar. Aboliendo en su carne las enemistades. Y aquí va a explicar de qué ley se está hablando, de qué mandamientos. La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y un nuevo hombre que va a traer la paz. Porque aquí Pablo demuestra un profundo en Efesios y en otros libros, vamos a leerlos nosotros, vamos a leerlos para que tengamos bien en claro, que Pablo demuestra un profundo respeto por los 10 mandamientos como un recurso para desarrollar el discipulado cristiano. Porque allí en Efesios capítulo 6, versículo 2 y versículo 3, Pablo va a citar el 5º mandamiento. Allí le va a decir, honra a tu padre y a tu madre. Incluso allí es donde se menciona que ese mandamiento tiene una promesa. Y en Efesios capítulo 6, ahí va a aludir a otros mandamientos también del Señor. Y esto va a concordar con afirmaciones anteriores de Pablo acerca de la ley. Por ejemplo, Pablo va a afirmar que la ley no la podemos invalidar. Romanos capítulo 3, versículo 31, dice, y en forma de pregunta lo hace Pablo. Dice luego, por la fe invalidamos la ley, y es una pregunta que él mismo va a responder. Dice, de ninguna manera. Más bien, confirmamos la ley. Y Romanos 7:12 dice, de manera que la ley a la verdad es, ¿cómo? Si está leyendo en su Biblia, usted va a leerlo y va a decir, la ley es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Pero Pablo aquí, lo que sí va a hacer es que él va a abordar el mal uso de la ley. Pero él honra la ley misma y asume la continuidad de la ley. Por lo tanto, si se van a utilizar estos versículos para abolir los 10 mandamientos, especialmente a la luz de todos los demás versículos de la Biblia acerca de la perpetuidad de la ley, evidentemente es una mala interpretación. Y no es la intención de la que Pablo está hablando aquí. Al contrario, Pablo va a hacer un énfasis que cualquier uso de la ley para crear divisiones entre judíos y gentiles, y especialmente para excluir a los gentiles, excluirlos de la plena confraternidad entre el pueblo de Dios y el acceso a la adoración, Pablo va a decir que esto es alguien que solo sería un anatema y que el uso inapropiado del propósito divino de la ley lo lleva a tal cosa. Es por eso que la ley en Efesios 2, 14 y 15 son los aspectos ceremoniales de la ley que dividían a los judíos de los gentiles, representados en la compleja frase de Pablo, que dice la ley de los mandatos y ordenanzas. Para darles un ejemplo, ¿cómo se ofendían ellos? Lo que acabamos de decir. ¿Cómo se llamaban entre sí de una forma despectiva a ellos? Los judíos le decían a los gentiles incircuncisos de una forma despectiva. Y los gentiles le llamaban a los judíos circuncisos también de una forma ofensiva. Y este mandato de ley, o sea, esta ordenanza de que es lo que se vino a abolir, ¿verdad? Se vino a quitar en la cruz, era esa ordenanza o ese mandato de la circuncisión de la carne. Pero tanto los judíos lo utilizaban para tener una barrera entre ellos y los
y los gentiles, tanto los gentiles miraban este mandato como una barrera para que ellos, para ser iguales que los judíos. ¿Por qué? Pues se tenían que circuncidar. Y los judíos se sentían mal, o sea, se sentían incluso no dignos, ¿verdad? Si no eran circuncidados. Entonces, habían utilizado la ley de los mandatos y ordenanzas como una arma para alejarse el uno del otro. O sea, lo que se estaba aboliendo aquí era esas ordenanzas que dividían, que ponían esa división. Y el acrecentar y utilizar indebidamente todas estas ordenanzas, todos estos mandatos como una cuña para distanciar a los judíos de los gentiles, era una equivocación completa. Y es por eso que Pablo lo va a declarar y lo va a dejar bien claro. La cruz quitó todo eso. Y ahora ustedes son un solo pueblo con una necesidad. Y esa necesidad era aquel que iba a tomar el lugar de nosotros. Ahora, como nosotros, como adventistas del séptimo día, tendríamos que hacernos una pregunta, y también ustedes, hermanos, si usted pertenece a otra congregación, a otra denominación. O sea, ¿qué nosotros deberíamos de superar y abordar tal vez de una manera amable, sin necesidad de pelear? Porque es triste cómo las personas se dejan llevar por Satanás en las redes sociales, atacándose los unos a los otros de una manera despectiva, olvidándose de que todos somos una creación de Dios. Y se centran en sí mismos. Y que yo soy mejor que tú y tú eres mejor que yo. O que tú estás aquí, que tú estás acá yo. Cuando lo que nosotros debemos hacer es mirar a Cristo y centrarlos en las enseñanzas de Cristo. Yo me atrevo a decir que si nosotros miramos y ponemos nuestra mirada en Cristo únicamente y en sus enseñanzas, todas las tensiones que hoy se dan en día quedarían anuladas por la cruz de Él, por ese sacrificio. Yo aconsejaría, ¿verdad?, hermanos cristianos, independientemente de su denominación, no se preste a esos juegos satánicos que se dan en las redes sociales, en donde una congregación ataca a otra congregación, en donde otra congregación habla mal de otra congregación. En el amor de Dios, no se preste, por favor, no se preste a esos juegos satánicos. No vea ese tipo de cosas. No les dé like. Porque muchas de estas personas, tal vez consciente o inconscientemente, están siendo utilizadas por Satanás para destruir el verdadero evangelio. Hay que concentrarlos en lo que vale la pena. No hay que mirar para la izquierda ni para la derecha, hay que mirar hacia Cristo. Porque únicamente allí, solo allí, está la solución a todos los problemas, a todas las divisiones. Porque ese amor de Cristo que obtuvimos al aceptarlo, ese amor nosotros deberíamos de compartirlo y ese amor debería de ser suficiente para superar cualquier tensión. Y el miércoles nos va a hablar de Jesús, predicador de la paz. Y Pablo
va a resumir el ministerio de Cristo en Efesios capítulo 2, versículos 17 y 18. Y vamos a ver cómo él lo resume. Leyendo de la Escritura, versículo 17 del capítulo 2 de Efesios dice: y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabas lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Escuche bien esto, hermano. Escuche bien esto. Léalo de su Escritura. Léalo directo de la Biblia y mire lo que dice y analicémoslo. Dice, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estaban lejos. ¿Quiénes estaban lejos? Los gentiles. Y a los que estaban cerca. ¿Quiénes estaban cerca? Los judíos. Pero por medio de Cristo, tanto unos como otros, ahora hay entrada, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. No son espíritus, no son diferentes caminos. Es un solo camino. Es una sola entrada. Y ese es Cristo Jesús. Y Él es el que los une. Él es el que nos va a unir. Y el concepto de paz que presenta aquí Pablo en el libro de Efesios es bien importante. Porque la carta comienza, si ustedes se recuerdan, en Efesios 1, versículo 2, va a comenzar y va a terminar de la misma manera. Las dos comienzan con bendiciones de paz de Dios, de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Igualmente, así como comienzan, así termina. Y anteriormente nosotros pudimos ver en el libro de Efesios, en el capítulo 2, en los párrafos del versículo 11 al 22, allí Pablo argumentó que Cristo personifica la paz. ¿Por qué? La semana pasada lo leímos, porque Él mismo es nuestra paz. Y que a través de la cruz crea esa paz. Porque Cristo no solo destruye la hostilidad entre judíos y gentiles, sino que Él también crea una nueva humanidad. Y esa nueva humanidad se va a diferenciar por las relaciones de reconciliación y de paz. Ustedes se recuerdan que la Escritura habla claramente de buscar la paz con quienes, con los que me caen bien, con los de esta denominación, con los de esta religión. Como dice la Escritura, buscar la paz con todos y la santidad, en la cual nadie verá a Dios. Y aquí no está hablando de qué raza, de qué país, de qué color, de qué lenguaje, de qué habla. No. Hay que buscar la paz con todos. Y hay que buscar la santidad. Es por eso que esta nueva humanidad que es creada a partir de que Dios ha destruido la hostilidad que había entre los dos pueblos y ahora va a crear un nuevo pueblo, una nueva humanidad. Y va a estar marcada por las relaciones, pero sobre todo por la paz. Y esa paz no es solo la ausencia de conflictos, sino la paz va a resonar en el concepto hebreo de la palabra shalom. O sea, va a ser la experiencia de plenitud y bienestar, tanto en nuestra relación con Dios como en nuestra relación con los demás. Y Pablo, si nosotros miramos aquí cómo él se imaginaba a los creyentes compartiendo el mensaje de paz de Jesús.
Más adelantito, y en Efesios 4, versículos 3 y 4, mire cómo Pablo se va a imaginar a los creyentes. Y él les va a decir, en el versículo 3, procurando mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Versículo 4 dice, un solo cuerpo y un solo espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Efesios 6, 14 y 15. Dice, estad pues firmes, ceñid vuestra cintura con la verdad, vestidos con la coraza de la justicia y calzados los pies con el celo por anunciar el evangelio de la paz. En el Antiguo Testamento, en Isaías capítulo 52, versículo 7, está ese hermoso versículo que dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies de aquel que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Y por si no fuera poco, los evangelios contienen ejemplos de Jesús como el predicador de la paz. En sus mensajes de despedida a los discípulos, Él les promete a ellos y nos promete a nosotros. Porque allí en Juan 14, 27 dijo, la paz les dejo, mi paz les doy. Incluso va a concluir con estas cosas, les ha hablado para que en mí tengan paz, decía Jesús. En el mundo tendrán aflicción, pero tengan buen ánimo. Yo he vencido al mundo. Juan 16, 33. Y después de la resurrección, cuando Él se les apareció a sus discípulos, en repetidas veces se introdujo con paz a ustedes. Y en Efesios 2, 17 y 18, allí Pablo muestra mucho interés en señalar que la predicación de paz por parte de Cristo se extiende más allá del tiempo de su ministerio terrenal. Porque Él anunció paz en el presente a los que estaban lejos, o sea, a los creyentes gentiles antes de su conversión, y a los que estaban cerca, a los creyentes judíos, les anunció la paz. Y después de aceptar esta proclamación de paz, todos los creyentes tienen que experimentar una profunda bendición. Es por eso que nosotros debemos aprender a ser predicadores de la paz en vez de ser canales de conflicto. Y yo me tengo que hacer esa pregunta. Usted se tiene que hacer esa pregunta. Y contestarse honestamente, a solas, en oración con Dios. Preguntarle al Señor, Señor, ¿estoy siendo un predicador de la paz? O Señor, ¿estoy siendo un canal de conflicto? Porque solo Cristo nos puede dar la salida. Y solo Cristo nos puede continuar poniendo en nuestro corazón, poniendo los pensamientos para ser predicadores de paz. Pero Él también, si nosotros estamos siendo canales de conflicto, Él tiene el poder para transformarnos y dejar de ser canales de conflicto y ahora ser canales de paz. Y el día jueves va a terminar con algo que hoy en día en el ambiente cristiano parece que no le estamos dando la importancia que necesita. O sea, la iglesia, un templo santo. Y para mis amigos que están mirando el video, cuando estamos utilizando este día el término la iglesia, un templo santo, no lo estamos haciendo en el contexto de referencia hacia un edificio de ladrillo, de madera, de lámina, de lo que sea, no, sino que estamos hablando en el término de iglesia como se utiliza en la escritura, como se utiliza en la Biblia.
Porque la iglesia somos todos aquellos que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador. Y al aceptar a Cristo como nuestro Salvador, nosotros venimos siendo ese templo santo al cual se va a referir este día de estudio. Es por eso que vamos a ver qué conjunto de imágenes destacadas utiliza Pablo en Efesios 2, 11 al 22, para señalar la unidad entre judíos y gentiles en la iglesia. Yo sé que las lecturas a veces son un poquito largas, pero mire, es necesario, hermano. Cuando estamos estudiando las lecciones, es necesario leer todos los versículos en su contexto y entenderlos. Después de haber estudiado estas lecciones en su contexto, con la Biblia, con oración y haberlas entendido, después de eso nosotros podemos escuchar diferentes opiniones o diferentes resúmenes acerca de la lección. Es muy importante que estudiemos estas lecciones personalmente antes de que escuchemos la conclusión de alguien más. Dejemos que el Espíritu Santo nos inspire y nos lleve al entendimiento propio a cada uno de nosotros. Vamos a leer Efesios 2, versículo 11 al 22, y ahí nos vamos a dar cuenta las imágenes destacadas que Pablo va a utilizar. Versículo 11 de Efesios 2. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Versículo 14. Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermediaria de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y un nuevo hombre, haciendo la paz. Versículo 16. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Versículo 17. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabas lejos y a los que estaban cerca. Versículo 18 dice, porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada en un mismo espíritu al Padre. Por eso ya no sois extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Versículo 21 dice, en él todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y cuando nosotros repasamos Efesios 2, recordamos que los versículos 1 al 10 enseñan que vivimos en solidaridad, ¿verdad? Vivimos en solidaridad con Jesús. Y en los versículos 11 al 22 nos van a enseñar que vivimos en esa misma solidaridad con los demás como parte de la iglesia. La muerte de Jesús tiene beneficios verticales porque restaura nuestra relación con Dios. Pero también esa muerte de Jesús tiene beneficios horizontales al cimentar nuestra relación con los demás. O sea que mediante la cruz, Jesús derriba todo lo que divide a los creyentes gentiles de los judíos, y esto va a incluir el mal uso de la ley para profundizar en el abismo. Pero Jesús también construye algo. Construye un asombroso templo nuevo compuesto ¿por quiénes? Por los creyentes. Por aquellos que han aceptado a Cristo Jesús.
Es por eso que la iglesia somos nosotros mismos. Los gentiles en otro tiempo estaban excluidos del culto en los lugares santos del templo, pero ahora se unen a los creyentes judíos para llegar a ser un nuevo templo. O sea que todos nos convertimos en parte de la iglesia de Dios y nos convertimos en un templo santo en el Señor y tenemos el privilegio de vivir en solidaridad con Jesús y con nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Y Pablo utiliza la metáfora de la iglesia como templo allí en el libro de Efesios. Y Pablo emplea la metáfora de la iglesia como un templo, como una imagen que corona la inclusión plena de los gentiles en la iglesia. Porque antes tenían prohibido adorar en el atrio de Israel, en el templo. Pero ahora fíjense lo que va a suceder, porque esto es impresionante, ponga atención. Ahora no solo se va a tener el acceso, sino que además ellos mismos, los que no tenían ese prohibido, ¿verdad? La entrada a ese atrio del templo, ahora no solo obtienen el acceso, sino que además ellos mismos se convierten en material de construcción para un nuevo templo diseñado para la morada de Dios mediante el Espíritu Santo. Y es por eso que ahora nosotros somos el templo, la iglesia que somos nosotros, las personas que han aceptado a Cristo como su Salvador. Ahora nosotros somos el templo en donde el Espíritu de Dios va a morar. Y es por eso que es muy importante el tema de la santificación nuestra. Porque parece que la santificación se está convirtiendo en el ambiente cristiano una palabra prohibida o una palabra que está siendo sustituida por tolerancia, la tolerancia. Pero son dos palabras completamente diferentes. Y es por eso que ahora miramos cosas extrañas en las congregaciones, porque se hace a un lado la santidad y se pone la tolerancia en vez de la santidad. Y nos hemos convertido en congregaciones, ¿verdad?, tolerantes al pecado, en vez de buscar la santidad. Mire cómo Pablo va a utilizar en otros pasajes esa misma metáfora del tiempo, del templo, a otros pueblos, por ejemplo a Corintios, al pueblo de Corinto, en 1 de Corintios 3, 9 al 17, mire cómo les va a decir Pablo. Porque nosotros, empezando del versículo 19 del capítulo 3 de 1 de Corintios, ahí estoy leyendo. Versículo 9, porque nosotros somos pobladores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo, como perito arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Versículo 11 dice, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo Jesús. Muy importante eso, hermano. Toda nuestra edificación tiene que estar basada y puesta únicamente en Cristo Jesús. Usted no puede poner la edificación sobre un ser humano. Espero que me entienda lo que le estoy diciendo. Nadie, dice el versículo 11, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Versículo 12, retomemos. Si alguien edifica sobre este fundamento con oro y plata y piedras preciosas, o con madera, heno o hojarasca,
la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la pondrá al descubierto, pues por el fuego será revelada. La obra de cada uno, sea la que sea, el fuego la va a probar. Si permanece la obra de alguno que sobreedificó, él recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quema, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Y aquí va a hablar de este versículo que es muy conocido. ¿Acaso no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios está en vosotros? Y si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, y viene la palabra que les digo que a muchos les incomoda, santo es. Segunda de Corintios, capítulo 6. Y vamos a leer del versículo 14 y lo vamos a ir hasta 2 Corintios 7, versículo 1. Es importante leer de escrituras. Pero aquí no estamos utilizando nuestro pensamiento o nuestra conclusión. Estamos utilizando las escrituras directamente. 2 Corintios, versículo 6, versículo 14, al capítulo 7, versículo 1. Versículo 14 comienza diciendo: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Versículo 15. ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Versículo 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Y aquí les va a recordar Pablo en el versículo 16. Le dice: y vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. No toquéis lo impuro, y yo os recibiré. Y seré para vosotros padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 1 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Está viendo? Y primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4 al 8 dice: acercaos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, pero para Dios escogida y preciosa. ¿Quién es esta piedra viva, preciosa? Que fue desechada por los hombres, pero para Dios era escogida y preciosa. ¿Recuerdan cuando Jesús se bautiza y la voz del Padre que dice: este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo contentamiento? Vamos a continuar leyendo. Versículo 5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Porque todo lo espiritual que nosotros hacemos, todo lo espiritual que vayamos a practicar, no viene de nosotros, viene de una relación con Cristo Jesús. Versículo 6 dice: por lo cual dice la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, el que crea en él no será avergonzado. Versículo 7 dice: para vosotros pues los que creéis, él es precioso. En cambio, para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Ellos, por su desobediencia, tropiezan en la palabra. Ese es su destino. Y aquí claramente podemos ver que los autores del Nuevo Testamento emplean la metáfora del templo para visualizar la santidad de la iglesia. Y recuerde, voy a hacer una pausa para recalcar: los autores del Nuevo Testamento están empleando esta metáfora para visualizar la santidad de la iglesia, no de una institución, sino
de nosotros como iglesia. De yo como iglesia, de yo como de mí mismo como templo del Espíritu Santo. Porque a veces queremos separar, ¿verdad? Ya sea consciente o inconscientemente, y decir, no, la iglesia es la iglesia tal o el edificio tal o la institución tal. No, la metáfora que se está utilizando aquí es personal. Nos está utilizando la metáfora para nosotros, que nosotros somos el templo en donde el Espíritu de Dios quiere morar. Y es por eso que Pablo utiliza la metáfora para visualizar la santidad de nosotros, el rol de Dios en la fundación y el crecimiento de nosotros y la solidaridad de los creyentes, que somos nosotros que formamos la iglesia. Y es por eso que a veces hay divisiones, porque como acaba de explicar en el capítulo anterior de 2 de Corintios, ¿qué tiene que ver la luz con las tinieblas? Y si nosotros como miembros no nos santificamos, entonces vamos a chocar con las personas espirituales y va a haber ese tipo de roces. Y es por eso que Pablo va a dejar bien claro que hay dos tipos de personas. Ahí donde acabamos de leer en Primera de Pedro 2:4, mire lo que dice el versículo 7 y el versículo 8. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. En cambio, dice, para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer a ellos. ¿Por qué? Por su desobediencia. Por su desobediencia tropiezan en la palabra. ¿Cuál va a ser el destino? Es que tienen que caer. Y por eso cuando nosotros miramos claramente aquí, Pablo está utilizando esta metáfora para llevar a una iglesia que se aparte de lo impuro, que busque la santidad, que ponga sus ojos en Cristo. Y la metáfora se utiliza también junto con el lenguaje biológico y el proceso de construcción, a menudo que se va acentuando. Porque allí en el versículo 22 terminó diciendo, ustedes también son edificados juntos. Y aquí utiliza una imagen que no es estática, sino que está utilizando una imagen que va avanzando día a día, una imagen en movimiento. En lugar de una imagen estática, la iglesia puede reconocer su identidad como templo, como el templo del Dios viviente. Yo creo, hermanos, que esta lección, este estudio, merece que nosotros profundicemos unas 2 o 3 veces en oración y que lo llevemos a cabo. Que nos concentremos en lo que esta enseñanza ha dejado bien en clara para todos y para cada uno de nosotros. Súper importante, mis hermanos. Porque saben que Dios escogió a Israel para que revelase su carácter, o sea, el carácter de Dios, para que se lo revelase a los hombres. Y Dios deseaba que Israel fuera como manantial de salvación, o sea, como el medio de salvación que Dios iba a utilizar para llevar el mensaje a todo el mundo. A Israel se le encomendaron los planes del cielo. Se le reveló la voluntad de Dios. Pero el pueblo de Israel perdió por completo de vista sus grandes privilegios como representantes de Dios. Olvidaron a Dios y dejaron de cumplir su santa misión.
Y las bendiciones que habían recibido no las utilizaron para ser de bendición a los demás, sino que ellos se apropiaron de todas estas ventajas y bendiciones y lo utilizaron únicamente para su propia glorificación. Se aislaron del mundo a fin de rehuir a las tentaciones y las restricciones que Dios les había dado a ellos para que no se asociaran con la idolatría, para impedir que se conformasen o que se fueran tras esas prácticas paganas. Ellos, en vez de aplicarlas para ellos mismos, las usaron para edificar una muralla de separación entre ellos y todas las naciones. Saben que en los tiempos de Cristo, el orgullo, el egoísmo, el prejuicio, se habían levantado una muralla de separación sólida, y era una muralla alta entre los que habían sido designados como custodios de las verdades sagradas y las demás naciones del mundo. Pero bendito sea Cristo, que vino a cambiar todo eso. Porque las palabras que el pueblo oía de los labios de Cristo eran distintas a las palabras que habían escuchado de los sacerdotes y de los rabinos. Cristo derribó la muralla de separación, esa muralla del amor propio, del prejuicio divisor, del nacionalismo, de egoísta que habían creado ellos mismos, y enseñó a amar a toda la familia humana. Cristo elevó al hombre por encima del círculo limitado que les prescribía su propio egoísmo y anuló toda frontera territorial y toda distinción artificial que había entre las capas sociales. Porque para Cristo no había diferencia entre vecinos, extranjeros, ni entre amigos ni enemigos. Nos enseña a considerar a cada alma necesitada como nuestro prójimo y al mundo como nuestro campo de trabajo. Cristo es el príncipe de paz y su misión es devolver al cielo y a la tierra la paz destruida por el pecado. Termino con esas dos lecturas. La de Isaías 9:6, que dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1 dice: quien consienta en renunciar al pecado y abra el corazón al amor de Cristo, va a participar de esa paz celestial. Llegamos a este término de esta lección un poquito larga, hermanos, pero es necesario tocar diferentes temas, ¿verdad? Profundos. Yo agradezco mucho que ustedes hayan llegado hasta aquí. Agradezco mucho que siempre dejen sus likes, hermanos, que dejen sus comentarios, que compartan este canal, que por favor allí dejen con algún amigo el link, ¿verdad? Para que ellos puedan también recibir esta bendición de estas enseñanzas. Nos veremos aquí la próxima semana. Primero Dios, si Él lo permite. Si es que no ha regresado, o si todavía tenemos la vida, aquí estaremos. Pero mientras tanto, mientras esperamos que Él regrese, mientras esperamos su segunda venida, si decimos que amamos a Dios, demostrémoslo amando a nuestro prójimo. Muchas bendiciones. Hasta la próxima.